van a comentar, y algunas preguntas se incorporan de la parte teórica, ¿sí? Así que bueno. Listo, ahora sí. Muy bien, así que bueno, avanzamos y en el día de hoy nos juntamos para ver un poco las definiciones de los conceptos de biosfera en el marco de los ecosistemas terrestres, también el concepto de biogeografía, los factores que están determinando la distribución de los organismos en el planeta, el concepto de biomas y los principales tipos de biomas del mundo. Esta unidad abarca también los biomas regionales del noroeste argentino. Obviamente que vamos a dividir la clase, vamos a darla en dos partes. Con esta clase también se corresponden algunos trabajos prácticos que ya los profes les van a comentar en base a las circunstancias que tenemos para desarrollar estos trabajos prácticos. Bueno, entonces, atendiendo que nos toca ver en principio el concepto de biosfera, que ustedes lo deben conocer porque es un concepto muy estudiado desde siempre, desde la escuela, y ahora lo vamos a retomar atendiendo que estamos viendo en ecología general, los, digamos, distintos niveles de organización que estudia la ecología. En este caso, la biosfera sería como el máximo nivel de organización y describe, acá como pueden leer este concepto, que la biosfera se puede describir como un conjunto total, el total de los ecosistemas que tienen lugar en el planeta Tierra, ¿sí? Y en este caso incluye no solo la totalidad de los seres vivos, plantas y animales, sino también el medio físico en el cual habitan y los fenómenos que se dan. Este concepto de integración se repite en los distintos niveles de organización de la ecología. Y estamos hablando del máximo nivel de organización, que como ustedes se imaginan, la magnitud, la escala que aborda el estudio de la biosfera, implica también la interacción de disciplinas. Para estudiar la biosfera no solamente necesitamos tener conocimientos de los animales y las plantas, sino también de lo que se conoce como la litósfera, ¿sí? Las interacciones que se dan con, en este caso, la superficie terrestre, la hidrósfera, lo que se conoce como el agua, ¿no? Todos los ambientes que están contenidos, toda la vida que están contenidas en los ambientes acuáticos, que muchos van a ver también, vamos a abordar estudios de la hidrósfera con la profe Nelly, la atmósfera, todo lo que sucede en la atmósfera, en el intercambio de gases, desde el clima a muchas otras áreas disciplinares con factores que están interactuando y condicionando a lo que es la biosfera en sí. Entonces, la biosfera es el máximo nivel de organización que aborda la ecología y en este caso implica la interacción, como cualquier concepto ecológico, de muchas disciplinas para abordar cualquier estudio a esta escala del planeta, es una escala planetaria, ¿sí? Vamos a entrar un poco más en detalle, nos vamos a los ecosistemas y nos vamos un poco a la definición también de lo que implica la distribución de los organismos, tanto plantas y animales en el planeta, que es importante reconocer la biogeografía, por ejemplo. La biogeografía es un área disciplinar que nos permite estudiar, en este caso, lo que está condicionado por todo lo que anteriormente vimos, ¿sí? Pero básicamente la biogeografía es un área disciplinar que se dedica a, como acá bien pueden leer, a la integración. La biogeografía viene, para que tengan ustedes una idea, de la biología y la geografía. Entonces, es la integración de estas dos grandes
formas de trabajar, ¿sí? Y básicamente lo que persigue es explicar cómo se distribuyen los organismos en el planeta. En las distintas, incluso hay una categorización que necesariamente tiene que establecer la biogeografía para poder estudiar, ¿sí? Y que es la que ustedes también ya conocen porque han estudiado diversidad y saben que entre las agrupaciones o categorías que nosotros podemos estudiar tanto en plantas como animales, sí, están, por supuesto, las distintas jerarquías hasta llegar a especies, ¿sí? Y también jerarquizamos en este sentido los hábitats, ¿sí? Y los ecosistemas a distintos niveles, ¿no? Los biomas y todos los paisajes. La biogeografía tiene una variante aplicada, como acá menciona, asociada a la ordenación del territorio, ¿sí? El ordenamiento territorial que se conoce, el manejo de hábitat y de especies, que para los biólogos es fundamental, y necesitan, en este caso, el conocimiento de la distribución de la vida en el planeta. A ver, como para orientarnos un poco, nosotros entramos desde la biosfera al concepto de biogeografía, que es una gran área disciplinar que aborda desde la biología y la geografía la distribución de las plantas y los animales en el planeta, ¿sí? ¿Cuáles son los factores? Son los factores condicionantes de la distribución de los organismos, son casi siempre los mismos que vamos a trabajar durante casi todo el curso y en los distintos niveles de organización de la materia. Ecología en este caso. Los factores son el clima, el relieve, el suelo, las estrategias o mecanismos de adaptación de los seres vivos a lo largo de su historia evolutiva, ¿sí? Todos estos factores son los que condicionan la distribución de los organismos en el planeta. Y en ese sentido, bueno, como es una disciplina que viene de la geografía también, como otras que vamos a ver a lo largo del curso, como es la fitogeografía, la zoogeografía, etcétera, que están abordando, en el caso de la fitogeografía, solamente la flora, en el caso de la zoogeografía, solamente la fauna. Acá hay una integración de ambos y van a ver bibliografías sobre biogeografía, ¿sí? a distintas escalas de trabajo, ¿no? Pero siempre respondiendo, por supuesto, a un espacio físico. Se identifican, por ejemplo, si hablamos de grandes áreas, grandes espacios, ¿sí? Espacialmente estamos hablando, espacio físico, van a ver que van a escuchar y van a poder, ahora incluso vamos a mirar enseguida un mapa, van a poder ver las distintas regiones que se clasifican desde la biogeografía. Paleoárticas, neárticas, neotropicales, la región india, la región australiana, Oceanía, que tienen que ver con los grandes continentes que tenemos nosotros, ¿sí? La biogeografía, en ese caso, divide digamos, a la fauna y a la flora en reinos. Acá tenemos, por ejemplo, estos reinos biogeográficos del mundo, que ustedes observan. Podemos a su vez dividirlas en regiones, en provincias, en sectores y en distritos, ¿sí? Es muy interesante ver cómo los nombres lo indican, mucho está relacionado con la historia de la Tierra. La historia de la Tierra tiene esto que aborda también la biogeografía histórica, que es muy importante porque es una evidencia de evolución, la biogeografía histórica. Y fíjense que tenemos zonas como paleoártica, la zona paleoártica que ven acá, que está básicamente en el hemisferio norte, pero a su vez en la zona donde hay mayor continentalidad en el planeta, que es todo lo que implica Oriente y Occidente, Asia, ¿sí? Europa y parte del África. Y estas zonas son zonas muy antiguas del planeta, ¿sí? En cuanto esta clasificación se hace mucho en relación a los hallazgos, ¿sí?
de fauna y flora, que implican una edad, edades, ¿no? Esta es la zona más vieja, incluso también en relación a, al planeta y al movimiento de las placas. Así como tenemos zonas más viejas del planeta, con sus características particulares, como es este reino en paleoártico, tenemos el neártico, que es más nuevo, tiene que ver también con el tiempo en el que se van separando los continentes, ¿sí? Y hay como áreas más relictuales y áreas más nuevas que van cambiando de posición a lo largo de la historia de la Tierra. Tenemos la zona neotropical, donde estamos nosotros, América del Sur, el reino que tenemos acá en África, que es el etiópico, que es muy, muy particular, muy característico en cuanto a la fauna y la flora, el oriental, acá en este sector sur, el sector, digamos, de Asia, de Oriente y de Asia, ¿no? Que incluyen todas estas islas, incluye Oriente, incluye la India y demás, el reino australiano, que también es muy particular. Este continente es como una isla, y cuando lo digo como una isla, estoy pensando en todo lo que implica la teoría de isla, que en algún momento la podemos retomar, que es una particular forma de evolución que han tenido y tienen muchos organismos en el planeta, ¿sí? Bueno, esta línea de Wallace que se menciona acá es muy interesante porque vincula dos grandes reinos, ¿sí? Como ven, el oriental y el australiano, y acá hay como una línea, y hay comunicación, lo que se conoce como, esta línea de Wallace es muy estudiada en relación al intercambio de fauna y flora que se produjeron a lo largo de la historia entre estas dos regiones. Como les digo, la biogeografía y en particular esta división de reinos, regiones, provincias, sectores y distritos, nos está dando la idea de que está básicamente orientada a lo que acabábamos de mencionar, que es la distribución de los organismos en el planeta, con una particularidad que hace hincapié en la historia evolutiva, además de la posición, de dónde están ubicados, ¿sí? Estos reinos. Además, un poco ya se van dando cuenta por los nombres de las regiones, de los reinos en este caso, y después van a ver regiones, provincias, sectores, distritos, según el grado de profundización que van a hacer de los estudios, van a ver que siempre aborda aspectos evolutivos para el estudio de la distribución de los organismos. Eso es una particularidad de la biogeografía, que tiene esa connotación histórica. La biogeografía tiene, por supuesto, su metodología de trabajo, su metodología de estudio, y como el abordaje es desde la historia evolutiva, van a escuchar hablar y van a ver estudios filogenéticos dentro de la biogeografía, estudios que implican encontrar los centros de origen, ir a las primeras, imagínense cuando hablamos del árbol genealógico de los seres humanos y de los eslabones perdidos, en este caso para distintos grupos de plantas y animales. El abordaje desde la historia, desde lo que se conoce como la filogenia, por decir uno de los métodos que tiene de trabajo la biogeografía, es muy importante. Acá, por ejemplo, en esta diapositiva pueden ver las regiones también que han identificado distintos autores, desde la ornitología y desde la botánica. Engler es un conocido, tiene la clasificación botánica es evolutiva y se usa todavía en muchas partes del mundo, de los reinos vegetales en ese caso. Y fíjense que en estas clasificaciones de grandes extensiones de flora y fauna, destacan acá algunas cuestiones que tienen que ver con lo que yo les decía, de, por ejemplo, el efecto de las islas, o los aislamientos. Ustedes saben que a lo largo de la historia
de la Tierra hubo momentos donde estuvieron los continentes todos unidos en una sola masa, que fue el megacontinente, el supracontinente, que fue la Pangea, con el mar de Tetis en el centro, y eso se fue fraccionando y desplazando con la teoría que ustedes conocen de la tectónica de placas y de los movimientos, y fueron cambiando las posiciones de los en este caso, de los continentes, ¿sí? Y por supuesto que hay océanos que se abrieron y otros que se cerraron, eso existe, y si ustedes saben que actualmente tenemos grandes fallas y grandes lugares en el planeta donde eso se sigue dando, ¿no? Como que el océano Atlántico se está expandiendo, ¿sí? Se está abriendo, y el océano Pacífico se está cerrando, y están surgiendo nuevos océanos. Acá hay uno, hay nuevos océanos que también ya se saben inminentes en algunos otros sectores acá del África que van a abrirse. Hay grandes fallas, han escuchado por supuesto hablar acá en Estados Unidos, esta gran falla que tienen ellos, que es han hecho películas de ciencia ficción al respecto, sobre cómo se van a partir en dos, pero bueno, eso no se hace de un día para el otro, esto lleva muchísimos, miles, millones de años para que estas cosas realmente ustedes las puedan visualizar. Tal vez con una película acelerada podríamos ver a futuro qué va a pasar. De hecho ya existen, sobre todo de lo que pasó hacia atrás, o eso se puede estudiar. Volviendo a lo que les quería comentar, ¿qué ven acá? Ustedes están mirando en cierta forma áreas, o en este caso, algunos animales, ¿sí? Que están en distintos lugares del planeta. Lo que está mostrando esto, básicamente, es lo que les quería decir. Hoy en día los vemos totalmente separados, distanciados. Por ejemplo, a los camélidos del hemisferio norte, a los camélidos de esta región, ¿sí? Del Asia Oriental, a esta región de África, de los camélidos sudamericanos, no solamente la llama que tenemos nosotros, los guanacos, las vicuñas, ¿sí? Están en lugares del planeta muy distantes. Y si uno piensa, y no puede así a simple vista entender por qué pasó esto, pero si uno integra lo que acabamos de comentar, la historia evolutiva del planeta, los movimientos, las separaciones, las uniones, puede entender por qué hoy están tan separadas familias o grandes órdenes, incluso género, que en otro momento evidentemente estuvieron juntos o más cerca, tuvieron conexiones. De la misma forma podemos hablar, por ejemplo, del avestruz en el África, con el ñandú de América del Sur, los monos del Nuevo Mundo, ¿sí? Que son muy distintos a los del Viejo Mundo. Y ustedes saben que obviamente estuvimos, no hasta hace mucho en la historia geológica de la Tierra, América del Sur y África estuvieron unidos, ¿sí? Y acá se ve incluso todavía se pueden ver que encajan como un rompecabezas perfectamente. Bueno, y así como estos, acá se mencionan otras especies que tienen afinidades, que son parientes, que son de la misma familia y han quedado notablemente separados. En algún momento estuvieron juntos, así como se da en los animales, se da también en las plantas, se dan las famosas áreas disyuntas, que ahora vamos a ver de qué se trata. Esto estudia la biogeografía. La biogeografía necesita sí o sí comprender la presencia de los organismos en el planeta. Y no basta con el estudio actualista de cómo están hoy distribuidos. Una de las explicaciones está relacionada, obviamente, a la evolución genética y a la evolución, en este caso histórica, vinculada a los desplazamientos y cambios que ha tenido el planeta. No solamente en la posición, con los cambios de posición vienen cambios climáticos, y lo que hoy está en posición polar, en otro momento pudo haber estado en posición ecuatorial. Como saben, la Antártida Argentina
la Antártida en general, ha estado en otros momentos en una posición tropical. Y eso lo atestigua la flora que está debajo del hielo, lo que se ha podido ir encontrando, que es básicamente son plantas y animales de origen tropical, ecuatorial. Bueno, como les decía, la biogeografía describe los agrupamientos de organismos, ¿no? Y su composición, la fisonomía, la extensión. La fisonomía, ¿qué implica? La composición, cuando hablamos de composición taxonómica, ¿sí? Con entidades biológicas, ¿sí? Entidades biológicas, ustedes saben que pueden ser familias, géneros, especies. No implica, digamos, el concepto en sí de entidad biológica, no necesariamente, a ver, lo digo mejor, la entidad biológica es básicamente puede estar vinculada a distintas jerarquías taxonómicas, entidad como tal. Bueno, la fisonomía es el aspecto y la extensión, obviamente, el territorio que abarca, ¿no? Cuando hablamos de la fisonomía, esto grábenselo porque vamos a estar permanentemente, sobre todo cuando hablamos de plantas, mencionando la fisonomía o el aspecto, ¿no? La fisonomía también es lo que nos sirve a nosotros para definir lo que acá ustedes están viendo como la formación vegetal. La formación vegetal es un agrupamiento que se caracteriza, y reitero, por la fisonomía de la vegetación. La fisonomía de la vegetación nos ayuda a definir muchas jerarquías distintas en los niveles de organización en la ecología, ¿sí? De hecho, la base de la ecología, la base teórica y en gran parte metodológica de los inicios de la ecología está hecha sobre las plantas, donde la fisonomía y el concepto de la formación vegetal es importante que lo tengamos, ¿sí? Y las asociaciones vegetales, que son otro tipo de agrupaciones, son agrupaciones a partir de un grupo o un conjunto de especies, en este caso plantas podría ser. Cuando hablamos de animales hablamos más bien de ensambles, ¿sí? Y estos están en general unidos, estas asociaciones, por uno o más factores que comparten. Es como otra jerarquía. La asociación vegetal se da, o los ensambles animales se dan por una serie o un conjunto de factores en otra escala diferente a la que estamos hablando a la que estamos hablando en relación a la gran escala biogeográfica de los reinos, por ejemplo. Esto es mucho más acotado. Van a ver que hablamos de asociaciones vinculadas a un tipo particular de suelo, por ejemplo, ¿sí? O a una característica particular de un piso altitudinal. Son grupos de plantas, o en los ensambles hablamos de animales de distintas especies, o de distintos géneros, distintas entidades biológicas que se agrupan por alguna circunstancia, ¿sí?, que les permite vivir o coexistir juntos. Bueno, y las áreas de distribución en la biogeografía, que son digamos, muy mencionadas, ustedes van a escuchar hablar y van a entender ahora, desde ahora, si no sabían ya, que estos conceptos vienen de la biogeografía. Cuando hablamos de un área cosmopolita, cuando hablamos de un área zonal, ¿sí?, o un área regional, o los endemismos. Cuando hablamos de endemismos, un concepto biogeográfico de áreas endémicas y residuales, ¿sí? Y cuando hablamos de cosmopolita, que es muy sonado el término, lo va a retomar la profe Nelly también cuando aborda ecosistemas acuáticos. También van a ver, por ejemplo, taxones, tanto acuáticos como litorales, como plantas, animales, que ya se han distribuido en todo el planeta. El hombre es uno de los principales dispersantes que ha llevado, por ejemplo, a que el ganado hoy esté distribuido
en todo el mundo, en todos los lugares, lo mismo que determinadas plantas que se cultivan, ¿sí? Que ya se consideran cosmopolitas, junto con las plantas y los animales, como con los animales domésticos, las plantas de jardinería, acompañan un montón de otros, qué sé yo, tanto aves como insectos, etcétera, etcétera, que van acompañando a toda esta expansión que se produce en lugares del planeta que evidentemente permiten, o al revés, lo vamos a decir mejor, son tanto plantas como animales que tienen rangos de tolerancia, y anoten esto, porque ya lo venimos mencionando, el concepto de tolerancia ambiental, desde la primera clase, ¿sí? Y a los óptimos. Bueno, en este caso piensen que especies que se distribuyen en todo el planeta son cosmopolitas y están adaptadas a amplios rangos de tolerancia. Hablamos que pueden estar en zonas tropicales, ecuatoriales, en zonas frías, donde el clima por ahí es extremo, u otras condiciones, perdón, y otras condiciones, no solamente el clima, ellas pueden resistir y de hecho se expanden y hoy en día un concepto de cosmopolismo implica sí o sí que están en todas partes del planeta. Grandes cosmopolitas son, por ejemplo, las cucarachas, los piojos, las ratas, ¿sí? Y otras tantas malas hierbas o malezas, ¿no? En los cultivos. Bueno, y así como tenemos zonas cosmopolitas donde tenemos amplia distribución, y hoy en día hay una familia que no me la quiero olvidar porque es la cosmopolita por excelencia, es la familia de las asperáceas o las compuestas, y otra el de las gramíneas también. Bueno, y así como entre las plantas, también tenemos entre los animales. Después tenemos zonas más restringidas, cuando hablamos de zonas circunterrestres, ya la palabra nos dice que está circundando, está alrededor del planeta. Generalmente está vinculada estas áreas zonales, están vinculadas al clima, que vamos a ver también cómo condiciona el clima, especialmente cuando hablamos de bosques, biomas de bosque. El clima es determinante y van a haber cinturones, ¿sí?, a lo largo del planeta donde ustedes pueden encontrar, por ejemplo, los bosques templados del hemisferio norte. No tengo tiempo para ver todos los mapas, pero sí vamos a ver más adelante bosque. No sé si nos vamos a poder hoy concentrar en todo, pero vamos a ver cómo se distribuyen los bosques, tanto templados como bosques fríos, como bosques tropicales. Todo eso en vinculación al clima. Y en general son cinturones, ¿sí? Son cinturones, en algunos casos, no tienen solución de discontinuidad, son continuos. Eso es importante. Continuos, a determinada latitud, en determinado tipo de clima. Y así como tenemos las zonas estas circunterrestres, tenemos zonas continuas que están muy vinculadas a las circunterrestres que digamos, circulan el planeta, pueden ser continuas o disyuntas. Y yo puse acá un ejemplo de un área disyunta, que ven acá, el de las magnolias. Puse las magnolias también porque las magnolias, si bien no son originarias del hemisferio de América, justamente las puse por eso, hoy en día son ornamentales, están en muchas plazas, y Jujuy en particular tiene magnolias en la plaza. Entonces para ustedes les es familiar el árbol y las flores. Bueno, esto que ven acá es la distribución original, es la distribución natural, digámoslo bien, de las magnolias. Las magnolias tienen, y si ustedes miran así no saben cómo entender que haya magnolias en este sector, ¿sí?, en este borde, digamos, oriental, ¿sí?, del Asia, ¿sí?, y en esta zona de las islas hay magnolias,
Hay bosques de magnolia y hay bosques de magnolia en estos sectores de América del Norte, América Central y parte de el, de América del Sur, norte de América del Sur. No nos podemos explicar, ¿sí? Pero si entendemos lo que veníamos charlando, si entendemos que la distribución de plantas y animales está vinculada a una historia evolutiva, ¿sí? Y al tiempo, ¿sí? En biogeografía, sí podemos entender. En algún momento formaron un bosque único cuando estos territorios se encontraban juntos hace millones de años en el planeta. Y hoy están en lo que se dice y se conocen como áreas disyuntas, se han separado, ¿sí? Así como tenemos áreas disyuntas para las magnolias, tenemos para muchas otras especies, tanto de plantas como de animales. Es interesante. Esto que se ven acá, este es el centro de origen de las magnoliales. Y las magnolias aparecen en los registros fósiles más antiguos que tenemos nosotros en el planeta, y es un grupo de plantas que se estudia mucho, y este es el centro de origen, y han subsistido, digamos, hasta el presente. Son los que se conocen como relictos fósiles, que también estudia la biogeografía histórica y la paleoecología, la paleontología, la paleobotánica. Estudian todos estos casos de áreas disyuntas. Nosotros tenemos una muy interesante acá que no la puse, pero para los que viajan, nosotros también conocemos, así como conocemos la magnolia, conocemos también la araucaria, que está en todas las plazas, que es muy espectacular, es realmente una gimnosperma hermosa, ¿no? Esta que parece un paragüita al revés y que la tenemos en todos, es altísima, llega a 30, no sé cuántos metros de altura, forma bosques en algunos sectores del Brasil, ¿sí? Y en algunos sectores del sur del Brasil, y también entra a Misiones, a la zona de las selvas paranenses nuestras, misioneras, entra la araucaria. Así como hay araucaria ahí, hay araucaria en los bosques subantárticos, estos que están en Argentina y Chile, hacia la Patagonia, en la cordillera de los Andes, ¿sí? Esos bosques también tienen araucaria. Acá le llaman pehuen, ¿sí? Y en Misiones tienen otro nombre, son distintas especies. Una es Araucaria angustifolia y la otra es Araucaria araucana, ¿sí? La de los mapuches conocida. Y la otra es más tropical. ¿Qué ha pasado? En algún momento hubo conexión y eran una sola especie. Y el proceso de especiación se ha dado por una barrera ecológica en ese caso. La barrera ecológica muy probablemente, eso ya casi se sabe, se sigue estudiando, es lo que se conoce como la diagonal árida sudamericana. O sea, cuando cambia el clima, ascienden las cordilleras, las montañas, los ríos, son barreras ecológicas que producen especiación, como también puentes, ¿sí? Como también vías o caminos de conexión. Bueno, voy a otro caso interesante también acá, porque otro caso interesante para nosotros es el de las áreas endémicas. Así como hay áreas disyuntas, hay situaciones opuestas a las cosmopolitas, que son las áreas endémicas. Las áreas endémicas son muy importantes para la conservación. ¿Por qué? Porque implican, ¿sí? Zonas o regiones donde ha habido hubo un proceso de especiación muy particular, y han surgido especies nuevas. Es muy de la teoría de isla, eso pasa mucho en las islas que están separadas del continente, y llega un ave o llega alguna otra especie nadando, etcétera, y ahí con el tiempo se produce especiación. Deben haber escuchado hablar de los pinzones de Darwin. Bueno, en este caso nosotros, en todo lo que es la cordillera de los Andes, ¿sí?
tenemos muchos procesos de especiación que tienen que ver con barreras ecológicas, porque hay una montaña de por medio, hay un río de por medio, o hay una diferencia de algún tipo que implica que una especie se separe, ¿sí? Y no tenga por mucho tiempo conexión genética, no haya entrecruzamiento, y se produzca especiación. Pasa en plantas y animales, y acá puse este ejemplo, ¿sí? De Tucumán, ¿sí? De la montelita canela, ¿sí? Que le llaman también montañero, ¿sí? Y que es una especie endémica de las estepas arbustivas de altura, en quebraditas húmedas de montaña, en zonas así muy microclimáticas, bordes de bosques montanos en el noroeste de la Argentina, y fíjense que los registros están en Jujuy, en Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Esta especie solamente vive ahí. ¿Por qué son importantes? Bueno, y así como tenemos esta especie de ave, podemos hablar de especies también de plantas y de cactáceas y de en todos los distintos grupos y familias podemos tener endemismos muy, muy, digamos, sensibles. Esa es la palabra. Los endemismos son muy sensibles. ¿Por qué? Porque si se cambia alguna condición, ya sea se altera su hábitat de alguna manera o hay cambios climáticos bruscos, que es lo que está pasando en el planeta, los primeros que se ven afectados son los endemismos. Son los que generalmente están en las listas rojas de conservación o en riesgo. Son los más sensibles. Por esta misma razón, son muy especializados y están en un sector limitado, ¿sí? Podemos también tener endemismos a otra escala. Podemos tener endemismos a escala, por ejemplo, continental, ¿no? Endemismos, por ejemplo, de América del Sur, endemismos de la región etiópica, en África. Son muy conocidos los endemismos de ahí. O sea, a otra escala geográfica, pero no por eso menos sensible. ¿Sí? Bueno, saliéndome un poco ya del concepto de biogeografía, espero que haya quedado claro a qué se dedica, qué es la biogeografía, ¿sí? Porque es importante, incluso si nosotros queremos estudiar la biosfera, que es por donde partimos, por ese gran nivel de organización, e integra, imagínense, los estudiosos de la biosfera. Son grandes grupos interdisciplinarios. Y vamos bajando la escala de digamos, vamos bajando la jerarquía. Lo importante para estudiar la biosfera es conocer la distribución de los organismos y a qué responden. Y la biogeografía aborda la distribución y la historia evolutiva de los organismos, ¿sí? Y ahora entramos a ver los biomas. ¿Qué son los biomas? Los biomas, a diferencia de las grandes regiones biogeográficas, son un complejo ambiental, también conocidas como zonas bioclimáticas, que acá tenemos una definición, pero yo la voy a hacer más simple. Implica la coexistencia y los límites espaciales pueden variar, pero implica básicamente la coexistencia de una flora y de una fauna y de un clima particular, modificado por el suelo, ¿sí? Por las interacciones y por los efectos de las actividades humanas. Es un complejo ambiental, es un ensamble, también le podríamos decir, ¿sí? Las zonas bioclimáticas no necesariamente abordan una historia de ocupación como la biogeografía, ¿sí? Vamos a estudiar ese complejo ambiental. Y en ese complejo ambiental, con una flora, una fauna característica, un clima determinante, particularidades del suelo, una vegetación propia en general, ¿sí? Que ya van a ver, le da el nombre al bioma, la vegetación, con la formación vegetal que acaban de escuchar, que implica la formación vegetal. Ahora vamos a ver cuáles son las formaciones vegetales. Bien,
como dije, formaciones vegetales, les dan los nombres a los biomas, lo cual no implica que sea solamente vegetación, que estemos hablando solamente de plantas. Sí o sí tenemos que pensar que la fisonomía, que la formación vegetal le da el nombre al bioma, pero estamos hablando de un complejo ambiental determinado por el clima, con una flora y fauna característica, ¿sí? Y condicionantes a estos biomas, que son otros factores, ¿sí? Como el suelo y la actividad humana. Vamos a mirar a grandes rasgos acá cuáles son los principales tipos de biomas que hay en el planeta. Esto lo saqué de internet. No me termina de convencer, porque como bien van a ir entendiendo, hay muchas clasificaciones de biomas. Y lo más común es que ustedes se confundan con las regiones fitogeográficas, ¿no? Les ponen siempre los nombres de la vegetación, entonces muchas veces es confusa para ustedes la clasificación. Pero lo que tienen que entender que básicamente las principales formaciones vegetales que le dan los nombres a los biomas son la sabana, los pastizales, los bosques, la tundra, los desiertos. Esto que se conoce acá como chaparral es hasta una clasificación que no siempre la van a ver. Básicamente, van a poder encontrar en lugar de chaparral, por ejemplo, ¿sí? Otro tipo, van a poder incluso encontrar otro tipo de clasificaciones de formaciones vegetales, que no implica chaparral necesariamente, ¿sí? Van a ver que pueden ser también unos bosquecitos semiáridos. Pueden ser los chaparrales bosques. Bosques, como la palabra lo dice, achaparrados, bosques bajos. Pero no obstante, en Estados Unidos y en muchos lugares la clasificación, o es una clasificación que viene de México, que la van a ver en muchos autores, lo denominan como chaparral. Nosotros le llamamos también, les damos otros nombres, pero los puse porque son los principales tipos de biomas que vamos a encontrar en el planeta con sus derivados. ¿Qué son las sabanas? Ya habrán escuchado hablar y ahora vamos a seguir hablando todo el tiempo de esto. Las sabanas, por ejemplo, combinan especies de árboles, pastos, ¿sí? Pero pero la vegetación es mucho menos densa que en una selva y en un bosque. Acá van a ver que no figuran las selvas. ¿Por qué no figuran las selvas? Porque son tipos de bosque, que algunos autores le llaman selva. Cuando ustedes escuchan selva, entiendan que es un tipo de bosque. Nada más que es un tipo de bosque que tiene una característica muy particular vinculada al clima, que ya vamos a ver. Son generalmente las selvas, son ecuatoriales o tropicales, o subtropicales. Y bueno, sabanas, vamos a entender a la sabana como una fisonomía de paisaje más bien vinculada a las formaciones de árboles aislados y predominantemente pastos, y un clima característico también. Cuando hablamos de pastizales también, vegetación escasa, ¿sí? Con zonas de poca lluvia o de estacionalidad, de climas más bien templados, a tropicales, subtropicales. Hay un montón de ejemplos, incluso acá en Argentina, que ustedes le van a ser más familiares, y si no, acá estamos haciendo una clasificación global, ¿sí? Mencionan las estepas de Kazajstán, pero en realidad nosotros tenemos las estepas patagónicas, tenemos las estepas, tenemos los pastizales, nuestros pastizales, donde hay gran extensión de la ganadería, que vamos a ver después, que son nuestra famosa pampa, ¿sí? La región pampeana nuestra es de pastizales, básicamente. Y hay también otra clasificación que implica, como acá dice estepa en el oeste de Kazajstán, en realidad es muy parecido el paisaje a la estepa arbustiva, a la estepa en realidad que tenemos nosotros acá en el norte. Cuando ustedes viajen, si tenemos la suerte de salir, vamos a ver nuestras estepas pastizales, mezcla de arbustos bajos con pastos, como ahí se ve detrás de la imagen.
detrás del cuadro hay una imagen, ¿sí? Esa es una foto de la zona de la boya de Pozuelos, y fíjense que allá en el norte tenemos ahí esos pastos, ¿sí? Pastos duros. Bueno, bosques. Podemos tener bosques templados, bosques tropicales, bosques fríos, ¿sí? Y van a variar estos bosques en cuanto a la composición y a la diversidad que vamos a estudiar después. En general son árboles, y vamos entonces, en las sabanas podemos tener árboles aislados. En cuanto a formas de vida, árboles, arbustos, hierba. En las sabanas tenemos árboles, hierbas. En los pastizales predominantemente hierbas. En los bosques, árboles, ¿sí? La tundra, que es muy típica del hemisferio norte, nosotros prácticamente no las conocemos, son de climas muy fríos, ¿sí? Y fíjense que están en relación a las zonas que se conocen como periglaciares, ¿sí? De una vegetación muy baja, casi un desierto frío, ¿sí? Y en cuanto a los desiertos, en realidad, como acabo de decir, podemos tener desiertos fríos, ¿sí? Podemos tener desiertos cálidos, ¿sí? Con situaciones extremas, como vamos a ver después. El típico desierto de Atacama es un desierto árido, uno de los más áridos del planeta, donde prácticamente las formaciones vegetales no las podemos ver a simple vista, ¿sí? Existen, no es que no existen. Hay determinados organismos que viven en los desiertos, como ustedes saben, con adaptaciones muy especiales, ¿sí? En cuanto al chaparral que decía recién, bueno, son unos bosquecitos bajos que están vinculados más bien a veranos muy secos e inviernos muy lluviosos, al revés de lo que tenemos acá, por ejemplo, ¿sí? Y acá es un paisaje muy típico también de, más que, a ver, chaparrales tenemos también nosotros en América del Sur, en algunos sectores, acá en contacto con el mar, fíjense. También el clima mediterráneo permite una vegetación de este tipo, que se conoce como, no le dicen necesariamente chaparral, ¿sí? Pero bueno, vamos al hecho de que la formación vegetal le da el nombre al bioma. Y cuando hablamos del bioma, hablamos de tanto la formación vegetal en sí, como también de la fauna que acompaña. ¿Y qué está determinando eso? Básicamente el clima, ¿sí? En realidad los biomas son regiones definidas por condiciones climáticas y geográficas, y a diferencia, por ejemplo, de las regiones biogeográficas, los biomas no están definidos por similitud histórica, como les decía yo, o filogenia, o similitud taxonómica. Hay muchas clasificaciones, ¿sí? Y básicamente lo que ustedes tienen que entender es que el clima está condicionando la presencia de estos biomas, de estas principales formaciones vegetales. Y acá podemos, en este ejemplo, lo podemos ver. Fíjense que acá, en esta gráfica, tenemos las precipitaciones anuales que tienen una particularidad. Están medidas en centímetros, ¿sí? Así que esto lo tienen que llevar a milímetros también. Lo tienen que convertir para que por ahí lo puedan entender. Pero lo importante es que ustedes tienen que ver cómo suben las precipitaciones en este eje. Y en este caso abajo, en el eje de las X, tienen las temperaturas medias anuales en grados centígrados. Y fíjense que acá tienen el 0 grado. Y de acá, ¿sí? En este sentido, hacia la izquierda, ustedes tienen aumento de temperatura. Y hacia la derecha, disminución de temperatura. Abajo, fíjense que están puestos los tipos de clima, ¿sí? Más cálido, tropical. No solamente más cálido, ¿sí? Podemos ver que en este tipo de clima cálido por las temperaturas tropical, pueden haber tanto tropicales húmedos, con mucha precipitación, como tropicales más secos. Y cada uno de esos va a dar un distinto bioma, ¿sí? O podríamos decir, fíjense que nosotros acá en este extremo, en esta combinación de precipitaciones
¿sí? Y temperaturas, estamos más cerca de, en este caso, el ecuador. Si pensamos en el planeta, que acá también tenemos precipitación actualmente, acá está en milímetros la precipitación, fíjense cómo va aumentando la precipitación, ¿sí? Y acá se ve cómo va también cambiando el tipo de clima, y en este caso estamos, a su vez, imagínense ustedes, todo esto en relación a la posición en el planeta. Acá, cuando ustedes ven este clima tropical, ¿sí? En general los climas tropicales y subtropicales, ¿dónde están? Están cerca del Ecuador. Y a medida que nos alejamos del Ecuador y nos vamos hacia los polos, y también en la montaña, lo que se ve también acá es como en la montaña también tiene una particularidad que la vamos a ver. Se repite en altura, igual que en latitud, la zonación climática. Entonces, Ecuador, acá, hacia los polos, ¿sí? Y vamos teniendo los climas tropicales, subtropicales. Fíjense que las temperaturas van bajando, un templado cálido, un templado frío, y miren acá con estas temperaturas, ártico, alpino, ¿sí? Si bien es europeo, acá podría ser antártico, ¿sí? Y andino, para hablar de América del hemisferio sur. Y las precipitaciones aumentan. ¿Qué está mostrando esto? Está mostrando la relación importante que existe entre precipitación y temperatura para la determinación de la presencia, en este caso, de los distintos biomas. ¿Y qué necesitamos para la presencia, por ejemplo, de bosques? Bosques, cuando las precipitaciones son menores, los bosques son más espinosos, tenemos más bien una sabana, ¿sí? Incluso podemos tener un monte espinoso, con precipitaciones bajas y temperaturas cálidas. Nosotros tenemos montes en Argentina, tenemos zonas de monte, ¿sí? Vamos a verlo en los mapas de distribución de la vegetación. A medida que aumentan las precipitaciones, aparecen los bosques tropicales con estacionalidad, como el bosque que tenemos nosotros de la Yunga, que es un bosque estacional, ¿sí? Y a medida que siguen aumentando las precipitaciones, vámonos hacia el Brasil, hacia el Ecuador, las selvas lluviosas tropicales, sin estacionalidad. Aumentan las temperaturas, disminuyen las temperaturas, ¿sí? Nos vamos a un clima más templado, cálido, y fíjense cómo el monte va pasando a pradera, y a formaciones más arbustivas, y a medida que aumentan las precipitaciones, podemos tener también algunas selvas lluviosas o bosques lluviosos templados. El término selva y bosque muchas veces se usa indistintamente, según el autor. Y así podemos seguir, disminuyen las temperaturas y con distinto rango de precipitación se desarrolla la taiga, ¿sí? Que no tiene prácticamente formaciones arbóreas. Todo lo que vemos ahí son más bien elementos bajos, ¿sí? Formas de vida herbáceas, y llegado el caso, algunas especies, algunos pastizales, pero básicamente la taiga es casi un desierto frío, y la tundra también, y la tundra por ende, ¿sí? Vinculado a las zonas glaciares y periglaciares. O sea, acaban disminuyendo las formaciones vegetales en la medida que baja la temperatura. Esto se ve muy bien en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, que hay menos continentes, ¿sí?, del planeta, en el hemisferio sur, por ahí estas taigas y estas tundras están más desdibujadas. No obstante, vamos a tener algunos representantes en Patagonia, Tierra del Fuego, en algunos lugares de... básicamente, imagínense el planisferio, ¿no? A nosotros nos falta la continentalidad que tiene el hemisferio norte, entonces no tenemos por ahí continuidad en este tipo de formaciones vegetales y por ende de biomas, ¿sí?
que responden a esto. Y acá que vemos en este otro gráfico, fíjense también lo que les decía, aumentan las precipitaciones y miren cómo también, esto lo podemos imaginar con la altura, podemos imaginar esto una montaña, ¿sí? Según la latitud donde estemos y donde está la montaña, nosotros a medida que subimos, a medida que sube en altura la montaña, podría ser la cordillera de los Andes, van cambiando, se van reproduciendo los climas igual que en latitud, ¿sí? Es por eso que ustedes acá pueden ver el nevado del Chañi a veces, ¿sí? Porque está nevado por la altura. Ahora vamos a ver. Y la vegetación, los pisos de vegetación en altura también se repiten. Y según, por supuesto, si tenemos montañas muy secas, vamos a tener predominancia de desiertos, independientemente del clima templado, tropical templado, ¿sí? Y fíjense, lo mismo sucede a medida que aumenta la precipitación, vamos a tener, por ejemplo, bases de la montaña como tenemos nosotros, más boscosas, ¿sí? Y según el rango de precipitación, en vez de bosque vamos a tener sabana. Y este piso, acá fíjense que vamos pasando de un bosque muy subtropical, muy diverso, o selva, a un bosque más templado, que tiene menos diversidad, ya van a ver, o a praderas, según el rango de precipitación. Y así podemos ver cómo los biomas se repiten en altura igual que en latitud, ¿sí? Y tiene que ver con la temperatura y la precipitación. Cómo varían estos dos factores, tanto desde el Ecuador hacia los polos, como desde el 0 grado, o digamos podríamos decir cuánto estamos acá en Jujuy. Nosotros ya estamos en un piso de bosque, a 1200 metros de altura. Pero pensemos desde el nivel del mar hacia las grandes alturas, cómo se repiten en altura los biomas, ¿sí? Bueno, este es el patrón terrestre de distribución de los biomas. Volviendo a repetir lo que les decía recién, los principales biomas terrestres, ¿sí? Se repiten en latitud, acá tenemos la variación latitudinal, con la altura. Acá lo pueden ver esquemáticamente al modelo, ¿sí? Obviamente las zonas tropicales tienen selvas y sabanas, las zonas templadas con bosques que se les caen las hojas, se repiten, y ustedes imagínense que acá tenemos el Ecuador, y acá vamos teniendo los trópicos, y de acá, vamos desde las zonas ecuatoriales, tropicales, hacia las zonas polares, hasta los círculos polares. Entonces, en altura, miren cómo se van repitiendo. Con la altura se repiten los climas como en latitud. Y acá podemos ver el esquema, ¿sí? Los pisos superiores cubiertos de nieve en la montaña, y del Ecuador hacia los polos. Miren cómo se van repitiendo. ¿Y qué es lo que hay acá? ¿Qué es lo que hay acá, 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 acá? Hay un rango equivalente, acá el celeste lo pueden ver, el azul también, el verde también. ¿Qué comparten estos colores? Rangos de precipitación y de temperatura, donde se pueden desarrollar estos principales tipos de biomas. Y al bioma le da el nombre la formación vegetal. Define su distribución el clima, entre otros factores. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? ¿Algo que no se haya entendido? Desde ya, siempre se confunden la clasificación fitogeográfica con la clasificación de los biomas, porque el nombre lo dan las grandes formaciones vegetales. Pero lo que les tiene que quedar claro a ustedes es que nosotros bosques podemos tener como bioma, el bosque como bioma, lo podemos tener en distintos tipos de clima. Y como está en distintos tipos de clima, a veces lleva diferentes nombres, ¿sí? Bosque templado,
bosque cálido, y según el autor le puede poner otro nombre, y si la clasificación es fitogeográfica va a ser más compleja. Pero el bioma en sí es el bosque, ¿sí? El bosque o selva tropical, el bosque templado, la taiga, también la taiga también acá, fíjense, un tipo de bosque, la tundra que no tiene vegetación. Acá a veces se homologa con las zonas de, como ven acá, los bordes periglaciares, donde casi no hay vegetación, prácticamente, la zona de tundra. En el hemisferio norte está la tundra, ¿sí? Y en la taiga también está en el hemisferio norte. Nosotros no tenemos este tipo de bosques, ¿sí? De taiga. Seguimos. Volviendo a lo que estábamos comentando, la altura, esto más vinculado a lo que van a ver con nosotros y va a desarrollar también, bueno, esto lo vamos a volver a ver, toda esta forma de entender la distribución de los biomas en altura, lo van a ver explicado en casi toda la literatura, y fíjense que este está adaptado para nosotros, para el noroeste argentino, y van a verlo cuando salgan al campo. Ojalá que podamos ir al campo, que estamos en eso, ya les van a contar los profes, estamos tramitando salir al campo. Fíjense que la altura y la disposición del relieve, combinado con lo que dijimos, factores climáticos, temperatura, nieve, viento, humedad, cantidad de precipitaciones, iluminación, determinan los pisos o la zonación en altura de las formaciones vegetales, por ende de los biomas. Esto varía según la latitud en la que se encuentra la montaña. Obviamente no es lo mismo una montaña ubicada en una zona planetaria templada a una montaña ubicada en una zona planetaria tropical o ecuatorial. Y piensen en la cordillera de los Andes, que fíjense todos los cinturones climáticos que abarca la cordillera de los Andes, desde Colombia, ¿sí? Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, hasta el sur. Va pasando por muchas franjas climáticas distintas. Por ende, no necesariamente van a ver que estos pisos son iguales a lo largo de toda la cordillera de los Andes. Acá donde estamos nosotros ubicados, fíjense que los pisos tienen sus características, desde una selva basal, con características promedio de precipitaciones, y fíjense la ubicación sobre el nivel del mar, donde están estos pisos. Vamos a ver la selva basal o bosque pedemontano, que se llamaba, lo van a ver también en algunos autores, están entre los 300 y los 500 metros, por debajo de donde está San Salvador de Jujuy, Concevil, Tipa, a el piso que va entre los 500 y los 1200, y ya estamos nosotros, con precipitaciones mayores, promedios, concentradas muchas en verano, ¿sí? Donde tenemos los nogales, ¿sí? Donde nosotros tenemos también bueno, orcomolle, van a ver que hay una serie de plantas, alisos del cerro y demás, que empiezan a aparecer acá, típicos los nogales, por ejemplo. Imagínense, ahora si nos vamos al campo y vamos a Yala, vamos a poder ver esto. A medida que subimos entre los 1200 y los 2500 metros de altura, ya empiezan a aparecer otras condiciones muy distintas, vamos a una transición donde tenemos bosques monoespecíficos de aliso del cerro, de pino del cerro, empiezan a aparecer los queñuales, y a medida que subimos, aparecen los famosos, acá le dice prado, pero para nosotros son pastizales de altura, que todavía están acá entre una transición entre los bosques y los pastizales, los bosques, y un poco más arriba baja la precipitación y aparecen los pastizales. Van desapareciendo los bosques monoespecíficos. Solamente la queñua sigue en altura, ¿sí? Las queñuas pueden marcar el límite altitudinal del árbol, pueden subir hasta muchos metros, hasta 4000 metros de altura.
por las quebraditas. Son muy particulares. No puedo dar todo porque es muchísimo todo lo que podríamos contar. Lo van a ver en el campo, lo va a repetir el profe Fabio, la profe Nelly les va a contar. Vamos a seguir viendo esto, ¿sí? ¿Y por qué se llama ladera Barlovento? Mayor humedad. Recibe la humedad que viene del Atlántico, que viene del sur. Esta humedad de la montaña pega acá, digamos, va perdiendo todas estas cantidades de nubes que nos llegan a nosotros desde el sur cuando cambia el tiempo. Vemos que incluso hasta la altura del volcán podemos tener muchísimas nubes y van descargando la humedad en toda esta ladera de Barlovento y van a pasar hacia el otro lado de la montaña como viento seco, dando lugar a formaciones xerófitas, secas, otro tipo de formación. Es lo que vemos nosotros cuando pasamos para la quebrada. Salimos del volcán y pasamos a la quebrada de Humahuaca y nos vamos más hacia la Puna, más hacia el norte. Viento seco y otras formaciones vegetales muy distintas a los bosques, ¿sí? Más bien semidesérticas, desérticas, estepas arbustícolas, pastizales y mezclas entre estas. Lo mismo que dije recién, la temperatura en este caso disminuye con la altura, no solamente hay descarga de humedad y pasan los vientos secos, sino que con la altura también baja la temperatura. Y eso es lo que va dando lugar a que las formaciones vegetales y por ende los biomas sean distintos. Que acá tengamos bosques más tropicales y acá, por ejemplo, tengamos con un promedio de 10 grados centígrados, bosques más monoespecíficos y más tipo templados, como es el bosque de aliso del cerro y de pino del cerro, ¿sí? Y bueno, por ende lo mismo se repite hacia el otro lado de la ladera y es muy importante este concepto. La temperatura disminuye con la altura, ¿sí? Hay un gradiente térmico vertical, ¿sí? Que es de 1 grado cada 180 metros aproximadamente en la zona donde nosotros vivimos. Otro factor, además de la humedad y la temperatura que acabo de mencionar, que está definiendo no solamente la distribución en el planeta de los principales tipos de biomas, sino también en altura. Hay otros factores, miren acá hay una interacción, por ejemplo, entre estos distintos tipos de biomas. Esta es una región de Sudáfrica, donde se combina además la textura del suelo, importantísimo, es un factor más que está implicando, por ejemplo, la transición entre el bosque y las sabanas, ¿sí? Y el monte, y bosques de monte, que también se llaman el monte o unos bosques xerófilos, también se los conoce, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Tenemos las precipitaciones en este eje de las X en milímetros, ¿sí? Y tenemos la textura del suelo en el eje de las Y. Y miren, van a pasar desde una textura arenosa a una textura arcillosa a medida que aumenta, ¿no? La textura del suelo, podríamos decir también, pasamos de un tipo de suelo a otro tipo de suelo, y cambia y aumenta y varían las precipitaciones de menos a mayor precipitación. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos menos precipitaciones, ¿sí? Y suelos más bien arenosos, fíjense qué pasa con la pradera. Es cuando menos representadas están las praderas o los pastos. Imagínense, las praderas son los pastos, hay herbáceas y pastizales. A medida que aumenta, digamos, varía la textura del suelo y aparecen los suelos arcillosos, ¿sí? Aumentan las praderas, ¿sí? Incluso con el aumento de precipitación. ¿Qué pasa con las sabanas? Las sabanas están en una situación intermedia acá, a medida que incrementa también. Fíjense, las sabanas, el desarrollo de las sabanas se desplaza en realidad en forma muy parecida, ¿sí? Con el aumento de la precipitación y el aumento y la textura del suelo. Fíjense que es la que menos variaciones tiene, desplazamiento, pero no grandes variaciones
en relación a cómo varían, ¿sí? Las praderas, cómo se expanden las praderas a medida que cambia la textura del suelo, ¿sí? Y aumentan las lluvias. Y en el caso del bosque seco o monte, al revés de la pradera. Cuando nosotros tenemos aumento, en este caso de precipitaciones, y mejores o mayores texturas arenosas, tenemos predominio de estos bosques xerófitos. En este ejemplo, el condicionante del desplazamiento y la transición entre un bioma y el otro, claramente es la textura del suelo y las precipitaciones, ¿sí? Esto se puede repetir en muchos lugares del planeta. Bueno, para no abundar, voy a llegar hasta acá. Otro factor, entonces habíamos dicho clima, habíamos dicho relieve, ¿sí? Clima fundamentalmente condicionando la presencia de los biomas con la humedad y la temperatura. ¿Sí? Habíamos dicho también, obviamente, las formaciones vegetales son las que le están dando el nombre al bioma en relación al clima. Dijimos también relieve, topografía, y vimos qué pasa con los biomas con la altura, ¿sí? En las montañas, por ejemplo, qué sucede con los cambios de relieve. Y vimos también qué sucede con los cambios del suelo, todo esto están condicionando. Y los factores humanos, ¿sí? Los factores humanos, como ven acá, nosotros tenemos las grandes plantaciones de caña de azúcar y tabacales nuestros, estoy el ejemplo de la región del noroeste argentino, que es la más afectada por estas dos monocultivos. Si bien estamos en un proceso de diversificación, que ojalá que algún día lo logremos, estos dos monocultivos, particularmente el de la caña de azúcar, ha destruido lo que es la selva basal o el bosque pedemontano, que también se conoce, ¿sí? Y ha sido suplantado por supuesto, los grandes cultivos, en este caso, que han modificado completamente el paisaje y ha desaparecido un piso, ¿sí? Boscoso, ¿sí? Importante en cuanto al concepto de bioma que manejamos, integración de fauna, ¿sí? Entre otras interacciones que no estamos viendo ahora, las vamos a ver más adelante, a lo que hace las interacciones. ¿Sí? Climas del mundo, lo mismo de recién. Si ponemos un mapa de biomas y un mapa de clima, van a ver que se correlacionan perfectamente. ¿Sí? Las grandes formaciones vegetales, por ende los climas, tienen como límite las zonas, ¿sí? Climáticas, los climas tropicales, los climas secos, los climas húmedos, fríos, polares, ¿sí? Están definiendo los principales tipos de biomas. No voy a detenerme mucho más acá, porque eso implica repasar un poco clima, acá lo mismo, esta clasificación del clima tiene de interesante que nos muestra la respuesta entre temperatura, humedad, ¿no? Y las variantes climáticas a los tipos de biomas que podemos encontrar. Como ven, tenemos los climas cálidos que nos pueden dar como resultado, estos son los rangos, ¿no? Rangos promedios de temperatura, de invierno, de verano, y las medias, y precipitaciones promedio que nos van a dar como resultado un bioma característico. En los climas cálidos podemos tener selvas o bosques, en este caso tropicales, bosques y sabanas, que ya son, o sabanas, conocidas como sabanas también, tropicales, bosques subtropicales, todos estos son tipos de bosques y sabanas. Los climas templados también, en la combinación que acabo de mencionar, nos pueden dar praderas y estepas. Y fíjense el condicionante que también es importante ver. Si están cerca del océano o están lejos del océano. Las formaciones que estamos estudiando van a dar como resultado un bioma muy distinto, ¿no? A mayor continentalidad vamos a tener un resultado muy distinto al que tenemos cerca del océano. El océano es un moderador del clima,
por ese efecto de agua y digamos, lo que se conoce como la diferencia que tienen las aguas y tiene la tierra, ¿no es cierto?, de conservar la temperatura, por ejemplo. Quien conserva y pierde más rápido y demás. Cuando mayor continentalidad, más extremos los climas, y cuanto más cerca del océano, más moderados, porque el agua tiene otras propiedades muy distintas para perder y ganar calor. ¿Sí? Entonces, esta es una división que está implicando eso, oceánico, de transición y continental. ¿Sí? Fíjense en los climas fríos, también de altura, continental, nivel oceánico. ¿Sí? Esta es la montaña, también los climas fríos de montaña. Y los tipos de biomas que estuvimos viendo que dan como resultado esto. Desde tundras, bosques fríos, bosques y praderas, se repite acá, y tiene que ver con esto, con los rangos, y los desiertos que pueden ser cálidos o fríos en el lugar del planeta, ¿sí? Y los tipos de biomas que dan como resultado. Bueno, por ahora termino acá, con recuerdos de nuestros grupos que han podido salir al campo. Espero que ustedes también este año ya nos vayamos al campo a ver todo esto que estamos contándoles. Y voy a seguir en la próxima clase un poco más hablando de biomas. Por ahora les dejo con la literatura pertinente a lo que acaban de ver. Y para la próxima clase, o en algún momento les vamos a subir, porque ya tenemos descrito, por ejemplo, los principales, esto está faltando, los biomas del mundo, que los acabo de mencionar, pero no los hemos descrito en particular. Lo que queda lo vamos a dar en otra clase, porque si no se nos hace muy extenso el día de hoy. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viendo, o por lo menos vamos a mandar el video de los biomas del mundo, ¿sí? Que sí o sí los tenemos que ver, chicos. Bueno, con esto, ya dejo de compartir, no sé cómo, podemos dejar de grabar, Nelly,